Buenas, hoy la clase va a ser de reacciones antígeno-anticuerpo. Las clases anteriores nosotros estuvimos hablando de lo que es la inmunidad específica y decíamos que en la inmunidad específica había anticuerpos que se unían a los antígenos. Hoy vamos a ver, después de entender ese tipo de interacciones, vamos a entender cómo eso podemos trasladar a un laboratorio y hacer diagnóstico a partir de la reacción de antígeno-anticuerpo. Entonces espero que Digi evolucionen para al final de esta clase. La unión de antígeno-anticuerpo es una reacción primaria, es decir, nosotros tenemos un anticuerpo específico, dijimos, para cada antígeno, con nombre y con apellido. Entonces es un acoplamiento exacto como la llave y la cerradura que se suele siempre utilizar de ejemplo. Entonces, es una unión rápida, sí, en pocos segundos ocurre esa unión, pero es una disociación lenta, es decir, para separar esa unión antígeno-anticuerpo es lenta y difícil. Y no hay muchos cambios en las sustancias químicas que se presentan. Las respuestas inmunitarias tenemos de dos tipos. La primaria es esa unión, esa primera unión de un antígeno y un anticuerpo, es decir, la primera que reconoció el linfocito T y le avisó al linfocito B que tiene que producirse células plasmáticas para producir anticuerpos. Ahí es cuando se producen los anticuerpos y a partir de ahí el reconocimiento de un antígeno. Y la secundaria es la que nosotros utilizamos como diagnóstico. ¿Por qué? Porque a partir de esa unión antígeno-anticuerpo, nosotros ya sabemos que se forman los anticuerpos en el animal y lo que podemos hacer es ponerle nosotros laboratorialmente a un antígeno conocido y esperar ver estas reacciones que dice acá: precipitación, neutralización, aglutinación, lisis o fagocitosis, que vamos a ir desarrollando uno a uno. Y las reacciones terciarias de las respuestas inmunitarias ya son las relacionadas a las que son las alergias. Bueno, ¿cómo es que se unen? Decimos se une antígeno-anticuerpo. Hay unas fuerzas no covalentes que van a unir esa reacción, van a producir esa reacción antígeno-anticuerpo. Tenemos las fuerzas electrostáticas que, como dice su nombre, es por atracción de cargas opuestas. Acá ustedes pueden ver positivo con negativo. Tenemos puentes de hidrógeno. A partir de los hidrógenos se pueden unir dos sustancias que en este caso nosotros sabemos, estamos hablando siempre de un antígeno y un anticuerpo. Y la fluctuación de sus cargas electrónicas, que no es lo mismo que las fuerzas electrostáticas, porque acá vemos que hay positivo, que hay negativo y positivo como los átomos. Y las fuerzas hidrofóbicas que cuando decimos hidrofóbicas es que separan del agua. Entonces esas son las formas, las cuatro formas en las que antígeno y anticuerpo se pueden unir, y depende de qué anticuerpo sea o de qué antígeno sea, se van a producir cualquiera de estas fuerzas. Entonces, solamente a modo de ejemplo, porque a veces cuando se habla de Van der Waals parece que estamos hablando en chino, pero no hace falta, perdón. Entonces ahí tenemos las de puentes de hidrógeno, ustedes ven el hidrógeno, electrostática, positivo, negativo, y Van der Waals, la interacción de átomos negativos y positivos, hidrofóbicas cuando se para el agua y entonces se unen mediante esa fuerza. ¿Qué es lo que ocurre una vez que aparece un antígeno? De 10 a 20 minutos hay un equilibrio y después inmediatamente ocurre la fagocitosis por el sistema innato que ya habíamos hablado, que reconoce por sus receptores TOL a los MAP y a partir de ahí van al hígado y al vaso. El 90% de nuestros antígenos en 24 horas se eliminan. Y en 4 a 7 días tenemos una respuesta humoral o celular, que nosotros ya hablamos que la respuesta mediada por anticuerpos era la humoral y la celular era por los linfocitos T. Y en 15 días ya no hay antígeno. De 5 a 10 días después los anticuerpos aparecen ante antígeno. Entonces ahí tenemos de 5 a 10 días es el tiempo en que nuestro cuerpo va a producir un anticuerpo o el cuerpo del animal. Entonces a partir de ahí nosotros tenemos que tener un concepto a partir de ahora de que nosotros sabemos que una vez que ingresan, el sistema innato va a ser el primero en responder y en 24 horas más o menos va a eliminar, si es que están en condiciones, si no hay una cuestión de una inmunosupresión o si es que no hay o si es que la dosis no es demasiado alta del antígeno. Por ejemplo, consumimos algo que tiene muchas salmonelas, entonces sobrepasa la capacidad de nuestro sistema innato y ahí es donde van a entrar a nuestro sistema
el específico. Bueno, las respuestas inmunitarias, nosotros tenemos que la primera inmunoglobulina, ya dijimos, es la IgM, y después va a venir la IgG, que va a tardar de 8 a 12 días después de la estimulación antigénica, de la estimulación del antígeno. Pero va a quedar mucho tiempo o va a permanecer mucho tiempo en el organismo del animal. Y una vez que se vuelva a infectar ante ese mismo antígeno, vamos a poner un ejemplo, el herpes virus, entonces la segunda vez ya va a haber una respuesta mucho más rápida, ya no van a ser 15 días, sino de 2 a 3 días. ¿Por qué? Por las inmunoglobulinas G que quedaron en el cuerpo del animal y también por las células de la memoria que nosotros habíamos hablado, que los linfocitos B eran plasmáticos y O de memoria. Y a partir de esto, entonces, tenemos unas reacciones serológicas. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a estudiar esos anticuerpos que se producen en el animal. Entonces estuvimos hablando siempre de una respuesta y ahora sabemos que se producen esos anticuerpos. ¿Para qué podemos utilizar nosotros esa producción de anticuerpos? Para detectar enfermedades. Porque ya sabemos que los anticuerpos son específicos de algún agente causal. Entonces, ¿qué es serología? Nosotros tenemos en una muestra de sangre, tenemos 3 partes. Tenemos la que es propiamente dicho suero, una pequeña parte donde están los glóbulos blancos y la otra que es el glóbulo rojo. Cuando nosotros traemos la sangre y dejamos descansar un rato, enseguida abajo se forma el coágulo o el paquete de glóbulos rojos y arriba lo que queda es el suero. ¿Y qué hay en el suero? Y bueno, en el suero podemos encontrar todas estas células de la defensa. Están los linfocitos, están los neutrófilos, están los macrófagos, están los eosinófilos, están los basófilos, tenemos las plaquetas. Todo eso es lo que vamos a encontrar. ¿Qué nos interesa a nosotros en esta porción? Que en esta porción van a estar los anticuerpos. Entonces, ¿qué encontramos? Cuando nosotros sacamos suero, buscamos anticuerpos producidos para un agente conocido. Entonces, ¿qué es lo que queremos? La reacción antígena, que la reacción antígeno-anticuerpo sea visible. Y para eso nosotros tenemos que hacer diluciones. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que hay un fenómeno en el que nosotros tenemos que conocer la cantidad, la concentración de anticuerpos que tenemos y del antígeno a la que le vamos a exponer. Para eso hacemos diluciones. Entonces va a ser constante y va a haber una zona de equilibrio. Y más adelante les voy a explicar esta pruebita. Ahora mismo le explico. Esta es la aglutinación. Entonces, vuelvo a repetir, en el suero se encuentran los anticuerpos, que son los productos de los linfocitos B. ¿Y qué nosotros hacemos? Es ponemos a un antígeno conocido. Entonces, en la aglutinación, ¿en qué se basa? Se basa en que estos anticuerpos pueden tener aglutininas. Generalmente es la IgM la que tiene aglutinina. ¿Y por qué la IgM? Se preguntarían ustedes. Y porque nosotros dijimos que la IgM es grande, es pentavalente, es decir, es un pentámero, es decir, son 5 unidades de monómeros, por eso van a tener más la capacidad de tener aglutininas, pero también la IgG puede tener fracciones de aglutininas adentro de su constitución de esta I que estábamos hablando, que es el anticuerpo. ¿Qué es lo que pasa entonces ante este microorganismo? Esto les van a detectar porque son especies específicas, vamos a suponer que estas son las brucelas, ellos lo van a poder detectar mediante su región variable, que ya hablábamos que tiene una región variable. Y en esa región lo que van a hacer es aglutinar. ¿Y cómo se ve esa aglutinación? Y se ve como la formación de grumos. Y podemos ver acá, por ejemplo, no hay aglutinación y acá sí hay aglutininas. Entonces el aglutinógeno es mi antígeno que tiene la capacidad de producir aglutininas en mi anticuerpo y se unen formando estos grumos. Este es positivo, este también es positivo, este es negativo y este es positivo. Y acá ustedes pueden ver la aglutinación es positiva. ¿Por qué? Porque forma se me fue la palabra, grumos, perdón. Entonces, aglutina, por ejemplo, acá se unen al virus todos estos eritrocitos, es una hemaglutinación, y no aglutina, ¿por qué? Porque acá caen todos los glóbulos rojos y quedan en un botoncito rojo. Sin embargo, acá están dispersos. Vamos a ir entendiendo eso, no se preocupen.
Acá tenemos la prueba de tubo y de 2 Mercapto, que es para la aglutinación en tubo para la detección de brucelosis. ¿Y qué es lo que podemos observar? Podemos observar, estas son diluciones. Esta es una en 25, uno en 50, uno en 100 y uno en 200. ¿Y qué es lo que hacemos? Observamos que hay una aglutinación. ¿De qué? De mi suero que yo puse en este líquido y también puse mi antígeno conocido y hubo una unión entre antígeno y anticuerpo y es lo que yo puedo observar a través de la luz. Sin embargo, acá yo agito la misma cosa, puse suero bovino en este caso, hice las diluciones correspondientes y no veo ninguna aglutinación. Igual el año que viene, en el tercer curso, vamos a hablar de esto. Tenemos la hemaglutinación y la hemaglutinación se utiliza para virus. Como vieron hace rato, hay virus que tienen la capacidad de aglutinar glóbulos rojos y para eso se hace esta prueba donde vos tenés el suero de tu paciente y acá tenés las diluciones de tu paciente 1, de tu paciente 2 y acá tenés su título porque se leen por títulos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a leer acá? Acá hay aglutinación, acá también, en toda esta hilera hay, y acá ya no hay aglutinación. ¿Por qué? Porque acá en la vida real, la foto de la vida real, ustedes pueden ver que está disuelto y que no está condensado los glóbulos rojos como acá, que se hicieron un paquetito y se quedaron abajo. Entonces, estos son positivos y estos son negativos. Y yo puedo decir entonces que este animal tiene 1 en 64, su título es 64. Y acá puedo decir que este tiene hasta 8, entonces su título es 8. 8 en 1000, por ejemplo. ¿Se entiende? Nadie me va a contestar, así que voy a asumir que sí. Tenemos la neutralización, que es neutralizar. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos nuestro antígeno conocido, que es lo que nosotros vamos a exponerle, y tenemos nuestros anticuerpos. Si nuestros anticuerpos protegen a nuestra célula, si está protegida nuestra célula con estos anticuerpos, entonces no van a tener efecto el antígeno sobre la célula protegida. Pero si yo no tengo anticuerpos, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a venir mi antígeno y le va a atacar a mi célula. Entonces la célula no protegida va a morir. Esa es la neutralización, la capacidad que tienen los anticuerpos de protegerle a una célula. Y esto es más o menos lo mismo, pero para que vean en dibujitos, acá se hizo otra vez una dilución. Acuérdense que para serología casi siempre se hace una dilución, primero para tener esa zona de equivalencia, no una zona donde haya mayor cantidad de anticuerpos o de antígenos, y después porque también nosotros tenemos que leer si es vacunal o no. En este caso tenemos nuestros anticuerpos y acá tenemos nuestro antígeno. Se une el antígeno al anticuerpo y le protege a estos glóbulos rojos que están acá en el fondo. Entonces no pasa nada, las células quedan viables. Sin embargo, si no hay unión de anticuerpos, los antígenos van a destruir a la célula, que es lo que yo acabo de explicar. Y es lo mismo otra vez en imágenes, más práctico, como se trabaja mucho en virología, En virología se hacen las diluciones, se ponen unas placas y acá vemos que hay unión antígeno-anticuerpo y acá ya empiezan a tener efecto los antígenos sobre las células y se hace la lectura. La precipitación, entonces, se hace la lectura, perdón, porque no sé si queda claro que acá lo que hay, siempre cuando es virología estamos hablando de cultivo celular, entonces acá hay células vivas que van a ser afectadas o no por el antígeno, eso es lo que quería explicar. Y tenemos la precipitación, que también es la unión de antígeno-anticuerpo, y ¿qué es lo que ocurre? Hay una precipitación, como pueden ver acá, y es decir, se puede leer como una banda que se forma o no por la unión de antígeno-anticuerpo. Y acá ustedes tienen un ejemplo de precipitación, tienen acá está el antígeno, acá están los anticuerpos y lo que yo les decía, exceso de antígeno o exceso de anticuerpo y la zona de equivalencia, el anillo de precipitación. Esta es una prueba de diagnóstico que se utiliza mucho para anemia esquistosaquina y también se utiliza para leucosis viral bovina. Y lo voy a seguir explicando en la otra parte porque se me corta.